Sistemas de expertos. ¿Qué son los sistemas de expertos? Los sistemas de expertos son sistemas que utilizan entes inteligentes para poder simular el comportamiento de un experto. Esto quiere decir que si tuviéramos a un doctor, pudiéramos consultarle sobre un problema médico. Nuestro sistema inteligente sería el médico. El problema sería nuestra situación de salud. Entonces le plantearíamos cierto, él nos preguntaría cómo, cómo nuestra temperatura, si nos duele en algún lado, etcétera, etcétera. Entonces determinando a través de ciertas preguntas se podría llegar a una determinada solución. Entonces, las ventajas y desventajas. Las ventajas son de que son de bajo costo. Le podríamos agregar más conocimiento o bien modificarlo. No importa qué suceda, no es afectado por su entorno. En cambio, un ser humano, nuestro juicio es constantemente afectado por nuestro entorno. Se le puede agregar más conocimientos. Digamos que quisiera que consultara otros conocimientos aparte de un sistema médico. También pudiéramos pedirle que consultara un sistema de física. Las desventajas. Bueno, es más fácil comunicarnos con un humano que con una máquina. La flexibilidad. Un ser humano de por sí puede ser más flexible que una máquina, dado que es más fácil que un humano cambie sus reglas que una máquina. Enfoque al problema. Bueno, un ser humano puede analizar el problema de distintos puntos de vista, mientras que con un sistema de reglas él se estará guiando solo por un camino. De esta forma podrá llegar a lo que él considere una posible solución. Bueno, ¿qué logramos hacer con Clips? Clips es un lenguaje de quinta generación, el cual se programa a través de reglas. Entonces, si aplicamos un determinado camino, o en este caso unas reglas para poder llegar a la solución, a partir de un estado inicial, esto quiere decir que le damos algo de entrada al sistema, luego empezará a aplicarle una lógica y a través de las reglas podrá llegar a, a una solución. Clips. Clips es un lenguaje de quinta generación. Se integra fácil y es soportado por varias plataformas. Se le puede agregar reglas, hechos de forma dinámica y tiene varias estrategias para solucionar conflictos. Los hechos son conocidos como facts, son patrones, están formados por varios componentes y de diferentes tipos de números. Son como estructuras, las cuales tienen variables. Para trabajar con los facts se debe escribir the facts. El ejemplo, escribimos la sentencia the facts entre paréntesis, el nombre, la información y los valores. Los valores van separados por paréntesis. La memoria. Clips trabaja con una lista. En esta se le pueden agregar los datos a través del método assert y se puede sacarlos a través de retract. Eso también se puede hacer, digamos que si integráramos clips con Java. Entonces desde la aplicación podemos estarle mandando los datos, las reglas. Bueno, Clips se programa a través de reglas. Se escribe def rule. Las reglas se ejecutan de acuerdo a la lista, así como se van ingresando los hechos a la lista, así se irán ejecutando las reglas. La sintaxis, se escribe def rule, el nombre, el patrón y el símbolo que tenemos ahí, que son igual, y el símbolo mayor. Esto siempre tiene que ir, que es una forma de separar los patrones y las acciones. Siempre hay que tener cuidado con los paréntesis y dado que se pueden ejecutar más acciones cuando solo debería de ejecutarse solo una. El motor de inferencias.
es una lista de hechos con patrones y de acuerdo a estas se ejecutan las reglas. Las reglas se pueden ejecutar de acuerdo a la prioridad. Resolución de conflicto. La prioridad se define en el orden en que están las reglas: estrategia de profundidad, estrategia de anchura. Estrategia LEX. Se asocia cada hecho al tiempo en que fueron creados, y la prioridad se define por el más reciente y se comparan los patrones de forma descendente. También existe la estrategia MDA, que es igual que LEX, pero se define por el primer patrón. Las variables. Existen variables locales y existen variables globales. Las variables locales deben de llevar el símbolo de interrogación al lado izquierdo. Las variables globales se definen al inicio del documento. Se escribe def global y van con un signo de interrogación, y al inicio y al final del nombre llevan los asteriscos. Es muy importante recordar los espacios. Digamos que después de definir la variable va el igual, luego el valor. Entre cada uno de estos debe de ir un espacio, de lo contrario nos marcará como error. Luego estará, luego cerramos con paréntesis las referencias. Bueno, para referir un hecho o una variable debemos utilizar estos dos signos, que sería el menor que y un guión. Escribimos la variable, como ya dijimos, en este caso es una variable local. Escribimos el signo de interrogación, la variable, el signo menor y el guión. Entre paréntesis iría el nombre, sería el hecho, y la variable, el cual poseería un valor. Asignación de una variable a un valor a una variable. Entonces escribimos bind, que bind en español se podría decir que es enlazar. Entonces escribimos variable y el valor. Siempre va entre paréntesis. Referencias. Nos basamos en lo que es un documento que escribió el ingeniero Viena, por el momento Jess o Eclipse. El único IDE que posee es con Eclipse. Entonces se descarga Eclipse, para este caso descarga Eclipse clásico y Jest desde su respectivo homepage. Descomprimimos Jest, unas librerías, el cual contiene los jars. También nos aparecen unos ejemplos. También nos aparece la integración de Eclipse, las cuales son unas librerías y unos plugins. Entonces le vamos a extraer. Nos aparecen los plugins, los features. Ahora, nuestra carpeta de Eclipse, si se dan cuenta, también tenemos una carpeta que se llama plugins y la carpeta de features. Entonces lo que vamos a hacer será ir a la carpeta de Yes y donde los archivos que descomprimimos solo los vamos a agregar. Veamos que sí. Y ahora ya tenemos nuestro Eclipse funcionando. Entonces Eclipse. Entonces nos aparece la welcome page. Cerramos esto y vamos a crear un nuevo proyecto.
Para los que no estén familiarizados con Eclipse, también lo que se podría hacer es trabajar la parte de Eclipse con Eclipse y la parte de Java con NetBeans. De esta forma tendríamos mayor facilidad de manejo, dado que no todos estamos familiarizados con Eclipse. Entonces creamos los archivos, todos los archivos de Jest son .clp. Podemos hacer un paréntesis y algo muy importante es que nos empieza a aparecer los suggestions. Entonces, si quisiéramos definir una variable, definimos como habíamos especificado anteriormente. El espacio, que es muy importante, entre la variable y el igual y el igual y el valor. Entonces, si se dan cuenta, hizo la comprobación del lenguaje. Si quisiéramos definir algo muy importante para nosotros son los print. Entonces podemos escribir un print out, decía hola mundo. De esta forma tendríamos de esta forma integramos Eclipse con Jest. Bueno, pasamos a explicar lo que es llamar a Jest desde Java. Empezamos por lo que sería el parser. Para empezar el parser se debe crear un objeto de tipo rate. Luego cargamos el archivo. Los archivos de Eclipse son de extensión .clp. Cargamos los valores al parser. Analizamos el archivo. Y para capturar todos los errores que puedan haber en el archivo, se capturan con las excepciones de Jest. Entonces escribimos los Jest exceptions. Luego empezamos a cargar el archivo, el Jest reset.
lo que hace es reiniciar todos los valores, borrar todo lo que está en memoria. Cuando me refiero a memoria, estoy hablando de la lista que maneja Yes. Descargamos el archivo con el batch prueba. Entonces, con el método .eval lo que hace es cargar las instrucciones a la lista. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar una función. Entonces, abrimos un paréntesis, escribimos el nombre de la función y le enviamos tres parámetros, ¿verdad? Entonces, en este caso sería el peso, la estatura y el nombre. Es muy importante, como siempre he mencionado, el espacio, ¿verdad? Ahora vamos a Eclipse. El único, como he mencionado, el único IDE que encontré para Jest fue en Eclipse, ¿verdad? Se puede trabajar todo lo que es en Java en Eclipse, pero por facilidad estoy trabajando así y por motivos de aprendizaje. Entonces tenemos la función, como ya expliqué antes, escribir def function, mi función, el nombre, ¿verdad? Luego escribimos los parámetros. En este caso, como las variables, escribimos el signo de interrogación, la variable, espacio, la otra variable, espacio y la última variable, ¿verdad? Cerramos el paréntesis y si se dan cuenta toda la función está dentro de un paréntesis, ¿verdad? Entonces escribimos lo primero que se va a hacer es escribir en pantalla analizando el índice de peso, ¿verdad? Aquí lo que se tiene es una operación aritmética. El bind, como ya lo expliqué anteriormente, es darle un valor que se va un valor a una variable. Entonces, con las operaciones aritméticas, lo primero que se hace es escribir el paréntesis, luego el operador aritmético o incluso lógico, y luego la primera variable. O sea, después, es, después el espacio y la segunda variable o el valor, ¿verdad? Entonces, ahora lo que hacemos es en el assert, como ya lo expliqué también, lo que hace es agregar los valores a la lista, ¿verdad? Entonces, se hace assert, el índice, no, el valor, el nombre, el valor, ¿verdad? Entonces, aquí definimos algunas reglas. Entonces, lo que va a hacer es comparar los hechos. En este caso, esto que mandamos aquí es un hecho. Le mandamos estos dos, ¿verdad? Entonces, a la hora de calcular la regla, lo que va a hacer es ver cuál de estas reglas concuerda con estos hechos. Entonces, la primera regla que va a concordar va a ser este MIC, que es el índice de masa corporal. Entonces, se obtiene el índice y el nombre, ¿verdad? Entonces, aquí analizamos si el índice es menor que 25, ¿verdad? Si se dan cuenta, como el operador lógico, la variable, en este caso es la variable global, y el valor, ¿verdad? Se escribe el den, se obtiene, se envía el assert, eso quiere decir que volvemos a cargar, volvemos a mandar los valores, pero ahora con otro hecho. Si se dan cuenta, aquí dice peso bajo, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es buscar una regla para este hecho en especial. Y aquí mandamos otro hecho que se va a mandar peso arriba. Si no se cumple esta condición, ¿verdad? Entonces, un peso normal dice que es una regla la cual se va a ejecutar únicamente cuando diga peso abajo. Entonces tendríamos peso abajo y se ejecutaría todo esto, ¿verdad? Ahora vendríamos con sobrepeso y lo que buscaría sería un hecho que diga peso arriba. De esta forma estaríamos trabajando con la lista de hechos, que la cual es como que la memoria. Entonces, lo primero que vendría en nuestra lista, de acuerdo a la ejecución, serían los datos que nosotros mandemos desde Java. Digamos,
sería el peso de la persona, la estatura y el nombre, ¿verdad? Eso sería lo primero. Luego vendría el Just Run, en donde ejecutamos todo y de acuerdo a eso se vendrían ejecutando las reglas, ¿verdad? Entonces lo primero que vendría sería yes, mi función. Luego de la función se pasan a las reglas. Y después de las reglas, dependiendo del índice de masa corporal, se va a ir dividiendo en otras reglas. Entonces tenemos los datos. Nombre José, edad 24, estatura 101.70 metros y un peso de 45 kilogramos. Entonces aquí nos mandó, dice, índice de peso en desnutrición. Entonces si ahora escribimos un 60, nos aparecerá como peso normal. Si escribimos ya un 90, nos aparecerá como sobrepeso. De esta forma se estará ejecutando y llegando a una solución a través de las reglas. Entonces existe en otros sistemas donde si se comunica con una base de datos, dado que son demasiados los conocimientos, digamos, si estuviéramos hablando de un sistema más complejo, donde tuviéramos que analizar n cantidad de hechos, entonces de acuerdo al gran conocimiento, así tendríamos que hacer consultas, ¿verdad? Pero por motivos de aprendizaje, solo para aprender cómo es que funciona Jest y su integración, el sistema se hizo corto para su breve explicación, ¿no? Entonces, lo importante son estas partes de aquí, ¿verdad? Donde cargamos los hechos, esta parte de aquí, donde ejecutamos todos los hechos, ¿verdad? Lo primero que se ejecutaría sería la función y posteriormente se ejecutarían las reglas de acuerdo al índice de masa corporal, ¿verdad? Espero que este video sea de utilidad. Muchas gracias.